Buenos días, señoritas. Diego. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, buenos días. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Ayer estuve tratando de comunicarme con Cristian, me mandó un mensaje, pero no lo responde. No sé entonces en qué andará el muchacho. Bien. Vamos a comenzar primero que todo con un video. Permítanme, se lo voy a compartir. Un momento. Escuchemos entonces, por favor. Recuerden lo siguiente, señoritas y caballeros. Bueno, Diego, recuerden lo siguiente, y lo decía el conferencista, los muchachos, los pequeños, siempre nos ven a nosotros, los adultos, no solamente a los padres, sino a los adultos que lo rodean, los ven como esas personas que los pueden ayudar. Si los padres, los adultos que conviven con los pequeños transmiten temor, inseguridad, intranquilidad, todo esto negativo, pues lógicamente eso se aprende. Siempre los niños son una esponja que absorben absolutamente todo, absorben lo bueno y lo malo. Entonces, quería compartir pues esta pequeña conferencia porque me parece muy interesante verlo desde el punto de vista de los aciertos y los desaciertos que cometemos nosotros cuando estamos criando a nuestros hijos o cuando estamos ayudando en el rol de docentes o en el rol de psicólogos para poder generar como esa luz, que me parece algo muy interesante como él lo plasma allí, que cuando se divide un cuarto y se rompe una pared, en donde en una pared hay, perdón, en un cuarto hay oscuridad y en el otro cuarto hay luz. Y cuando se rompe esa pared, pues la luz atraviesa y llega al cuarto que está oscuro, no lo contrario. Me parece muy válido y es una manera de decir de que por más problemas que existan, en la medida que nosotros tengamos claro que podemos sentir miedo, que podemos aprender de ese miedo, pues porque es una respuesta adaptativa que todos nosotros en algún momento tenemos, o sea, tarde o temprano lo vamos a vivir, y la idea es no quedarnos, no empotrarnos allí, no quedarnos allí como amarrados a esa oscuridad, y buscar lógicamente pues buenas salidas. Y una de las salidas es saber expresar, saber comentar y contar también con personas que le pueden ayudar a uno. O sea, mal haría yo si me vinculo con personas que están mucho más temerosas que yo o que tienen mucho más miedo que yo. O sea, no sería viable porque pues ya no será uno, sino dos que se
unen para sentir un inmenso temor, ¿sí? Claro, tenemos la oportunidad de expresarlo, pero para tratar de buscar estrategias de solución para poder ayudar a los muchachos, a los pequeños, a salir de ese temor. Pero si siempre estamos generando como esas circunstancias tan negativas, pues los niños no van a tener un referente diferente al miedo. No van a saber de qué manera reaccionar frente a situaciones temerosas, porque nosotros, los adultos, los que estamos alrededor de ellos, es lo que le estamos brindando. Miedo tras miedo tras miedo todo el tiempo. Entonces, esta conferencia me parece muy puntual para cuando hablamos nosotros de cómo los muchachos adquieren esos temores, y eso pues lógicamente les trastorna, si lo hablamos en la parte académica, pues su rendimiento. Entonces, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Permítanme, por favor. Me dicen, por favor, si escuchan este audio, me dicen, por favor. ¿Lo escuchan? No, señor profe, aún no se escucha nada. No están escuchando nada. A ver, un momento, por favor. A tratar de compartirlo entonces. Un momentito, por favor, que no me quiere dar. Me dicen, por favor. Hábitos y rutinas. Y estos hábitos y rutinas Ya se escucha, profe. Entonces, vamos a devolverlo para... Prestemos atención. Y estos hábitos y rutinas o procedimientos se van automatizando a medida que el niño se va haciendo mayor. Lo que pasa es que hay algún grupo de niños que quizá tienen más dificultades en automatizar estas conductas o estos hábitos, y para ello necesitan pues quizá un refuerzo. Para que nos entendamos, estos hábitos y rutinas, cuando somos adultos, lo traducimos como un lenguaje interno, que nosotros nos vamos hablando a nosotros mismos y nos vamos diciendo un poco las pautas a seguir ante una determinada conducta. Y como he dicho, a algún grupo de niños a veces esto les cuesta más. Por ejemplo, en los niños con TDAH. Algunos ejemplos para entender esto serían los hábitos del día de por la mañana, por ejemplo, cuando el niño se levanta hasta que sale por la puerta para ir al colegio. Pues ahí hay una serie de pasos que tiene que seguir el niño, y en vez de que la madre o el padre, en este caso, pues le vaya diciendo constantemente lo que tiene que hacer, ellos lo tienen por escrito de forma visual y tangible, y tienen que ir siguiendo los pasos para llegar a la finalización de la conducta en cuestión. Y puede ser desde esto hasta el ducharse o por la noche. Miren que nos están diciendo como unos pasos muy importantes para manejar lo que tiene que ver con el déficit, el trastorno con déficit atencional con hiperactividad. Ustedes saben de que los niños, cuando presentan esta dificultad en su trastorno o tienen esta patología o esta dificultad, pues van a tener trastornos de aprendizaje, precisamente porque no tienen secuencia, no tienen organización. Entonces nos están dando una pauta de que hay que desmenuzar una serie de actividades, de tareas permanentes en las horas de la mañana, estando en casa con los padres de familia, en donde tienen que hacer una serie de gráficos, de dibujos, de imágenes que están pegados en una cartelera, en donde tienen una secuencialidad, en donde pueden realmente
decirle al niño cuáles son los pasos que se espera que el niño tenga para organizarse en la mañana, después de que se levanta, cuál es el paso a seguir. Los niños necesitan tener como una serie de instrucciones, y eso lo veíamos nosotros en el módulo que hablamos del análisis experimental, en donde se necesita generar como esa serie de instrucciones, ese encadenamiento, precisamente para poder generar en los niños pues buenos hábitos, para que adquieran esos hábitos y esas rutinas que en últimas le van a facilitar a los niños prepararse para las actividades de la casa, para el colegio. Entonces, es como seguir realmente, pues, qué es lo que tiene que hacer el niño para organizarse para salir al colegio, ¿sí? Cuando hay presencialidad, lógicamente, ¿no? Entonces, pues aquí estamos hablando de cómo se prepara el niño para que llegue al colegio. Entonces, esas instrucciones tienen que estar muy acompañadas precisamente de ese paso a paso. Si no lo hacemos de esa manera, si se hacen o se trabajan las actividades de una manera desorganizada, de una manera global, sin dividirla, digámoslo así, pues esa globalidad pues, le va a quedar pesada a este niño que tiene dificultades por su déficit atencional con hiperactividad, ¿no? Entonces, en la medida que el niño va aprendiendo a hacer esto, porque en últimas ustedes saben de que hay que hacerlo de una manera en donde se acompaña al niño en todo este aprendizaje, como en el ejemplo en la bicicleta, ¿sí? Pero lógicamente tiene que ir acompañado de aspectos motivacionales y actitudinales de parte de los papás, para que ya después, con esas instrucciones, el niño las asimile y se conviertan entonces en autoinstrucciones. Esas autoinstrucciones le van a permitir al niño seguir una rutina, siguiendo unos pasos para conseguir que el niño pueda ser más autónomo, para conseguir de que realice sus actividades sin apoyo. Entonces hay que acompañarlo de un componente emocional, de un componente motivacional, de un componente de acompañamiento, de un componente visual, porque recuerden que es colocarle o dibujarle en una cartulina o en en unos materiales didácticos que realmente le van a ayudar al niño a saber qué es lo que tiene que hacer para ir al colegio, levantarse, bañarse la cara, desayunar, cepillarse los dientes, organizar la cartera, o el bolso, la maleta. Entonces realmente lo que tienen que hacer es desglosarle de una manera muy completa a los pequeños que tienen este déficit atencional con hiperactividad, para que lo puedan como interiorizar y que ellos mismos a futuro sigan esas autoinstrucciones. Entonces, por favor, sigamos escuchando. Antes de ir a dormir o a la hora de cenar, o a nivel de aprendizajes, por ejemplo, más académico, sería el prepararse la bolsa o la cartera para ir al colegio, o el cómo hacer, por ejemplo, una redacción. Todo esto lo tenemos en formato de 5 pasos y es muchísimo más fácil para los niños. Las autoinstrucciones no funcionan por sí solas, siempre las tiene que introducir un adulto que tiene que estar al lado del niño. Y el adulto le tiene que ir diciendo un poco los pasos a seguir. Estas autoinstrucciones se eligen también implicando al niño, así que le tenemos que preguntar qué objetivos quiere mejorar. Y en principio no se pueden trabajar todas a la vez, sino que se tienen que seleccionar por orden de prioridad, y lo que se busca con las autoinstrucciones es la autonomía del niño. Esto es lo más importante. Uno de los problemas que nos encontramos cuando los chavales tienen que salir de clase es que o no apuntan en la agenda o se olvidan los libros y las libretas para poder hacer los deberes en casa. Entonces, una de las autoinstrucciones es precisamente pasos para antes de salir de clase. Una opción es que el profesor le dé esta autoinstrucción al niño justo en el momento que ya tienen que salir de clase. Entonces el niño con la instrucción en mano tiene que ir ejecutando los pasos para, en este caso por ejemplo, pedir la agenda a algún compañero y comprobar si lo tiene todo apuntado, apuntar todo lo que le falta, coger los libros o carpetas necesarias, meterlo todo en la mochila y ya irse de clase. Otra opción, sino también, es de forma grupal, que el profesor recordar mirar la autoinstrucción de antes de salir de clase y que todos los chavales tengan su autoinstrucción y que puedan ir
ir siguiendo los pasos. Claro, el beneficio de trabajar con estos pasos es que ellos acaban siendo automatizando estos pasos, ¿no? Y evitas que el propio maestro esté siempre pendiente de recordar directamente, tienes que apuntar en la agenda, comprueba que lo tienes todo apuntado, comprueba de coger las libretas, ¿no? Directamente ya hace referencia a la autoinstrucción y todos saben los pasos que tienen que seguir. Aquí hay algo importante que mencionar con base en esto, y es que cuando se le dan las instrucciones al pequeño, cuando se empieza a hablar con él, yo tengo que estar seguro, estamos hablando con un niño o estamos hablando de un niño que tiene déficit atencional. Esto quiere decir de que sus espacios de tiempo son muy cortos con respecto a cuando yo le estoy dando instrucciones o cuando yo le estoy hablando. Entonces mis instrucciones tienen que ser muy claras, muy concretas, y tengo que estar seguro de que el niño me está prestando atención. Debo yo estar seguro de que no hay nada que me esté distrayendo para que el niño pues, me preste atención. Y le voy dando el paso a paso y lo voy retroalimentando y lo voy estimulando y le voy diciendo que va por buen camino, y eso es una gran motivación para él. La actitud del profesor, la actitud del psicólogo educativo tiene que ser una actitud pues, muy favorable, tiene que tener mucha empatía, tiene que colocarse en los zapatos del niño, en este caso del muchacho, del adolescente, para que sepan de que estamos pendientes de su cambio, de su comportamiento positivo, y le estamos retroalimentando de una manera positiva también. Esto hace que el niño pues tenga un mejor desempeño para que se tenga la posibilidad de ir avanzando, ¿no? Entonces yo debo tener una actitud muy positiva, sonreírle, alentarlo cada vez que va avanzando. No se imaginan lo importante que es esto para un pequeño. No se imaginan ustedes cómo este niño va evolucionando de una manera muy favorable. ¿Por qué? Porque está confiando, porque está creyendo, porque antes seguramente, como todo el mundo lo rotula, todo el mundo lo señala, todo el mundo lo sanciona, lo castiga, pues entonces lógicamente el muchacho no se va a sentir como muy motivado. Por el contrario, va a actuar de una manera más rebelde, más desafiante, o se va a encerrar en su problemática y no va a dar respuesta. Entonces, para que yo tenga buenos resultados en un proceso terapéutico en este campo escolar, pues yo tengo que bajarme un poco a esos niveles de los pequeños y tratar de que me vean como una persona muy cálida, muy amable, muy cordial, sonriente, con buena actitud, para que los niños también se abran de esa manera y puedan expresarme en lo que ellos piensan. Aquí estamos hablando entonces de este problema que es el trastorno con déficit atencional con hiperactividad, y son como algunos tips que son muy importantes para poder trabajar otras tareas y otros tratamientos que son importantes para el pequeño. Vamos a continuar con otro audio. La lectura es una actividad recientemente adquirida por el ser humano y nos permite descifrar unos códigos, que normalmente estos códigos son estímulos visuales, suelen ser letras, pero también pueden ser estímulos táctiles, porque está la lectura braille, y a través de decodificar estos códigos conseguimos llegar a una información. Entonces, hoy en día tenemos datos suficientes que nos avalan que un buen dominio de la lectura está correlacionado con un buen desempeño académico. Por lo tanto, todos estaremos de acuerdo en pensar que es muy importante la adquisición de la lectura. La lectura, como otras actividades, que pueden ser el correr, el dibujar, la música, el ser ordenado, tiene en toda la población una distribución normal. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que son muy buenas en estos aspectos y hay personas que no se les da tan bien esto. Pues con la lectura pasa exactamente lo mismo. Hay niños que ya cuando son pequeños, a los 5 o 6 años, cuando empiezan a leer y a escribir, ya vemos que hay niños que les está costando mucho este nuevo aprendizaje. Que las personas sean capaces de descifrar un código, esto requiere un entrenamiento, ¿vale? Y que luego esa lectura sea rápida requiere mucha exposición al texto. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si ahora les pido que lean esta frase,
La lectura es una de las principales fuentes de enriquecimiento personal que nos permite adquirir conocimientos, desarrollar nuestras capacidades, resolver problemas y también recrearnos. La gente tarda una media de unos entre 10 y 15 segundos para leer esto, un lector normal sin dificultades. En cambio, si les expongo este otro texto, que como pueden ver tienen el mismo número de letras, el mismo número de consonantes y de vocales y la misma posición a lo largo del texto, para leer esto tardarán el doble o el triple que el anterior texto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos textos? En que en el segundo texto hemos utilizado la ruta fonológica para leerlo. ¿Qué es la ruta fonológica? Es, como ustedes ven aquí en esta imagen, es que para ver la palabra casa, esta información entra por la vía visual y se analiza todo en el área primaria visual, que está justo detrás del cerebro. Esta zona envía esta información visual a una región que se llama el giro angular y esta región lo que hace es traducir cada letra a un sonido. Cuando el cerebro tiene los 4 sonidos, entonces llega a la conclusión que esta casa es el mismo significado que esta imagen de aquí. Esta vía de lectura, la denominada ruta fonológica, es muy lenta, como pueden ver, y va de sonido por sonido o letra por letra. En cambio, ¿qué ha pasado con el primer texto? Que hemos utilizado la ruta léxica. ¿Cuál es la ruta léxica? Es una ruta que se activa cuando ya el cerebro ha estado expuesto varias veces a un texto y esos estímulos visuales, o sea, las palabras, ya no se analizan sonido por sonido, sino que se hace una lectura global de la palabra. Y eso es lo que se denomina ruta léxica. La ruta léxica, como pueden ver en la imagen, se activan otras redes que, como pueden ver, van un poquito más por debajo del hemisferio izquierdo, lo que se denomina el giro fusiforme. Y esta es la región que se activa cuando está leyendo un normolector. Profe, ¿tú ya pusiste el audio? Correcta. Estas dos vías de lectura... ¿No están escuchando? No. Sí, Sí. profe, yo te Profe, yo escucho. estoy escuchando, profe. Yo no. ¿Quieres llenar tu audio, Valentina? Porque creo que sí me estaban escuchando. Bueno, voy a salirme de la clase y a volver a entrar a ver. ¿Listo, profe? Pero esto es muy bueno. Sigamos. Tienen evidentemente, como les he dicho, su correlato anatómico y el giro angular, como ven, es una zona muy concreta del cerebro y, como ya hemos dicho, requiere mucha atención y es un proceso lento. En cambio, la ruta léxica, que es el análisis global de la palabra, se sustenta sobre todo por otras vías, que es el giro fusiforme, no requiere atención y es un proceso muchísimo más rápido. Añadir que a través de esta ruta léxica es donde adquirimos la ortografía de las palabras, porque al tener la forma global de la palabra sabemos si esa palabra está escrita con B alta, con V, con G, acentos, todo esto. Siguiendo con el discurso de estas dos rutas, la fonológica y la léxica, vemos que la ruta fonológica es la que se empieza activando cuando empezamos el aprendizaje de la lectura y es la que luego posteriormente el buen lector utilizará para leer palabras inventadas, por ejemplo el segundo texto que les he mostrado, o bien para palabras que no le son familiares al lector. Y en cambio la ruta léxica es la que utiliza la representación ortográfica de la palabra y es la que utiliza el lector normal, el que tiene un buen dominio de la lectura, y esta ruta léxica se va consolidando a lo largo de toda la primaria. ¿Qué sabemos de los niños o personas que les cuesta este aprendizaje de lectura? Pues que hay como una poca activación de estas regiones tan importantes para la lectura en su cerebro. Entonces, en este sentido tenemos también muchos artículos y muchos trabajos que nos apoyan esta idea. Aquí tenemos un ejemplo de Sally Siwicz, que es muy conocida en el campo, donde vemos una imagen donde hay las zonas que se activan en una persona que lee correctamente y luego una persona que tiene dislexia. Y como ven, esta parte posterior del cerebro no está tan activada como el lector normal. ¿Qué se aconseja hacer con estos niños o con estas personas que les cuesta esta automatización del proceso lector? En general, aconsejamos que mucha exposición al texto. Pero claro, cuando hay una cosa que nos cuesta, normalmente rechazamos esa actividad, con lo cual aconsejamos intentar ofrecerle libros que sean de su nivel lector, libros que sean atractivos para él, para el niño, que sean de su interés.
y, en la medida que sea posible, todo lo que sean lecturas repetidas. Cuanto más repetido es una palabra que vemos, más facilidad tendremos para que pase a la lectura de la ruta léxica. Para ello también es necesario que sean actividades lúdicas y sobre todo que sea muy intensivo. Si puede ser cada día que lean ese tipo o que se expongan al texto. Y aparte de que sea repetitivo, intensivo, también otras herramientas para mejorar la lectura serían analizar trocitos de palabra y que se hayan expuesto, que es exponer al niño a ese trocito de palabra de forma repetida e intensiva. Lo que sabemos hoy en día es que estas intervenciones específicas para mejorar la fluidez lectora son muy efectivas cuando los niños son pequeños. Pequeños entendemos cuando son de 6 a 8, 9, 10 años. En esta etapa que el niño está aprendiendo a leer es cuando es más efectivo un tratamiento. Hoy en día sabemos que aparte de mejorar la lectura, a nivel de neuroimagen, a nivel anatómico, también vemos que hay cambios en sus activaciones cerebrales y en este sentido tenemos también muchos artículos que nos apoyan estos hallazgos. Cuando son un poquito más mayores, el objetivo generalmente ya no es tanto mejorar la fluidez lectora, la velocidad lectora, sino que intentaremos buscar estrategias compensatorias para que el niño o la niña consiga un mejor rendimiento académico. Actualmente, los especialistas en el campo están muy interesados en poder detectar de forma precoz a aquellos niños que más adelante pueden tener dificultades en la lectura. En este sentido, ya hay algunos trabajos que intentan en educación infantil a los 4 y 5 años intentar detectar esos niños que en un futuro pueden presentar esas dificultades. La detección de ellos se basa sobre todo en el poco dominio de lo que conocemos como conciencia fonológica. Los niños a los 4 o 5 años, sin tener una instrucción clara, saben que las palabras que emitimos están formadas por unos sonidos. En cambio, las personas que luego más adelante desarrollan una dislexia, esas personas esta conciencia fonológica les cuesta mucho entenderla. Para ello, se han desarrollado herramientas que detectan estas dificultades y a la vez ya se han diseñado ejercicios específicos para mejorar esta conciencia fonológica, que será luego la base para tener una buena base para luego tener una buena adquisición de la lectura. Es evidente, señoritas y Diego, es evidente que va a ser mucho más costoso, mucho más difícil para un pequeño si no se tienen en cuenta esas recomendaciones con respecto a lo repetitivo, a lo intensivo y al análisis que se puede dar en este aprendizaje de la lectura como tal. Es lógico que cuando uno no realiza actividades para reafirmar, para generar un real aprendizaje, una interiorización, es muy evidente que haya dificultades en el aprendizaje de la lectura. Lógicamente, si estamos hablando de niños de unos 5 o 7 años, en donde se requiere que haya una gran motivación, y si nosotros manejamos el aprendizaje de la lectura de una manera muy tradicional, muy arcaica, pues lógicamente pues eso no va a motivar a los muchachos, a los pequeños. Se requiere entonces pues que haya esa buena disposición nuevamente del docente o de la persona encargada de esta tarea para que pues haya un buen rendimiento en esa parte de la lectura. Entonces tiene que ser muy dinámica, muy lúdica, muy visual, inclusive acompañar lo visual de lo auditivo para que el niño pues tenga pues como esa buena motivación. Pero aquí, y recuérdenlo siempre, que el hecho de que nosotros estemos trabajando con unos buenos materiales didácticos y que tengamos una muy buena disposición, siempre hay que evaluar y entender un poco el trasfondo de la vida de los pequeños. Porque pues muchas veces si vivimos bajo una situación de estrés en el hogar, de tensión, de miedo en el hogar, pues seguramente va a entrar en desventaja en cualquier tipo de aprendizaje, porque no hay concentración, porque
no concentra toda su atención en lo que tiene que aprender y lo que tiene que disfrutar a esa edad. Por más lúdico que nosotros lo podamos trabajar. Porque si la permanente situación conflictiva del pequeño es el pan nuestro de todos los días, pues lógicamente pues, esa motivación se va a confundir. Yo lo puedo estimular, yo lo puedo motivar, pero realmente el niño tiene en su cabeza, en su interior, muchos aspectos negativos a nivel familiar que le generan mucho temor. Ahora, escuchemos esto, por favor. El lenguaje. ¿Cuántos sonidos tiene la... Perdón. Me encanta este libro. Me tiene tan enganchada que es como si fuera la protagonista. Cuando leo, no me parece que esté haciendo un esfuerzo descomunal, pero en realidad mi cerebro está trabajando a tope. ¿Sabéis que cuando leemos la parte izquierda de nuestro cerebro es la que se activa? Es la que se encarga del lenguaje. ¿Cuántos sonidos tiene la palabra pan? La conciencia fonológica permite al niño identificar mentalmente el sonido de las palabras. El primer paso para leer es la decodificación fonológica, es decir, descomponer cada palabra letra a letra para identificarla y saber su significado. Cuando hemos leído muchas veces una misma palabra, el cerebro ya no tiene la necesidad de descomponerla. La identifica por su forma o representación ortográfica y busca su significado. Por eso es tan importante que los niños se acostumbren a leer un poco cada día. Yo me lo paso bomba leyendo, pero a mi prima Clara le cuesta un montón. Un par de veces a la semana va a un sitio donde le hacen jugar con letras y palabras para que no le cueste tanto leer. Porque a todos no se nos dan bien las mismas cosas. ¿Qué pasa? ¿Los cerebros no son todos iguales? El cerebro y el desarrollo neuropsicológico es diferente para cada uno de nosotros. Por eso hay niños que tardan mucho en conseguir una lectura fluida, como les pasa, por ejemplo, a las personas con dislexia. Cuando el proceso de aprendizaje de la lectura está resultando costoso, es conveniente entrenar la conciencia fonológica con ejercicios sencillos y divertidos para el niño, evitando así que la lectura se convierta en un suplicio tanto para él como para sus padres. ¿Ya ven qué palabra hemos formado? Como parece que a mi cerebro se le da bien eso de la lectura, voy a seguir con mi libro. Una información de la Unidad de Trastornos del Aprendizaje Escolar del Hospital Sant Joan de Déu. En el próximo capítulo, la conducta. Sigue la serie aquí. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro en este ejemplo del cerebro lector, como nos estaba comentando la niña? Es precisamente entender de que todo pequeño tiene sus diferencias individuales. Ya sabemos todos de que aprendemos de alguna manera con facilidad y otros aprenden de una manera diferente y más lenta. Y eso, pues, lógicamente, de hecho, cuando se habla del aprendizaje por inclusión, tiene que ver con eso. Porque la paciencia, la laboriosidad de los docentes, de los psicólogos educativos, de los tutores, de los padres de familia, tienen que estar muy de la mano precisamente para poder determinar de que el niño A, de que el niño B, de que el niño C aprenden de una manera diferente cada tipo de actividad. Algunos, como lo veíamos en clases pasadas, son mucho más auditivos, otros son más visuales, otros son más kinestésicos. Entonces, todo eso lleva a que tengamos que aprender a que los niños pues tienen su tiempo para el aprendizaje. Si nosotros nos damos cuenta de que ya hay un periodo de tiempo supremamente extenso y que el niño no aprende, pues entonces hay que trabajar de otra manera, porque ya se hace evidente que el niño no guarda información, no retiene información. Y eso hay que analizarlo absolutamente todo. ¿Para qué? Pues para que los niños pues, puedan generar ese aprendizaje. Sí, Laura o Stephanie, una de las dos. ¿Qué quieren preguntar? Profe, pero ahí también influye la parte de que el aprendizaje sea significativo, es decir,
Cuando es aprendizaje significativo para el niño, retiene más rápido y hace que sea más ágil el proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, pero eso es cierto, Laura, pero aquí lo que se está planteando también es cómo los niños de pronto tienen esa dificultad para identificar con claridad lo que está aprendiendo, ¿no? Aquí, este tema que nos acompaña hoy, el de trastornos de aprendizaje, problemas de aprendizaje, precisamente lo que uno tiene que empezar a crear es como una evaluación neuropsicológica, una evaluación neurológica, una evaluación por la terapista de lenguaje, por la fonoaudióloga, por la terapista ocupacional, para que nos emitan un concepto y miremos por qué el niño se le está dificultando guardar información. Por más que tengamos un aprendizaje significativo, por más de que haya esa importancia de que sí lo es dentro de ese aprendizaje significativo, pero el niño tiene algunas dificultades en su cerebro que lógicamente no le permite reconocer con claridad ese aprendizaje significativo. O lo recupera, o bueno, más bien, lo guarda por periodos de tiempo muy cortos, pero si no se le reafirma, si no se le refuerza, si no se le estimula y no se le presenta. Por eso dice de que los niños tienen que tener un aprendizaje totalmente laborioso si practican de una manera permanente. En la medida que lo practiquen, seguramente puede haber un procesamiento de información, puede haber una interiorización de lo que están aprendiendo, lo guardan y se crean las huellas de memoria. Pero entonces cuando no se hace eso, y si tenemos estos problemas a nivel del cerebro, pues lógicamente la dificultad no se hace esperar. Entonces hay que tener muy en cuenta eso cuando nos lleguen niños con algún tipo de dificultad. Ahora escuchemos esto, por favor. Eso pasa más que todo, por ejemplo, en primero y segundo, y no sé si eso de pronto pase cuando son vacaciones de fin de año y llegan a comienzo de enero. ¿Eso pasa? ¿Que se olvida? Seguramente, ¿no? Seguramente, pero ya depende mucho, y por eso yo mencionaba que si el niño tiene este tipo de dificultades, entonces yo como psicólogo educativo que trabaja en el colegio, yo tengo que sentarme con los papás y decirles, miren, necesito que en este periodo de vacaciones ustedes vayan a su EPS y pidan cita con terapia de lenguaje, con fonoaudiología, con terapia ocupacional, para que todo lo que se le trabajó al niño lo reafirmen allí. De tal manera que todo ese tiempo de vacaciones no, pues como que se le intente olvidar las cosas. Pero hay que entender también algo muy importante, y es que pues los niños son niños y les gusta es jugar, les gusta es descansar, les gusta levantarse tarde, les gusta jugar al fútbol, les gusta jugar ahora todos estos juegos de consolas y toda esta cuestión. Pues entonces hay que llegar a unos espacios de acuerdo en donde se trabaje esa parte lúdica en cuanto al aprendizaje lúdico, pero que también tengan unos espacios como de entretenimiento, de esparcimiento, para que no vean como que las vacaciones fueron solamente de estudiar y de estudiar, porque pues no sería la idea. Miremos entonces ahora otro ejemplo de lo que nos están hablando en estos trastornos de aprendizaje. No puedo más. Mi primo pequeño es monísimo, pero cuando se enfada no hay quien lo aguante. Con el transcurso de los años y con la ayuda de pautas educativas correctas, los niños van adquiriendo la capacidad de autocontrol propia de cada etapa evolutiva. El lóbulo frontal es la estructura del cerebro que está relacionada con la conducta y su desarrollo no acaba hasta los 18 o 20 años de edad.
Para el niño pequeño solo existe el blanco y el negro, por eso se enfada tanto cuando las cosas no salen como ellos esperan. Predecir las consecuencias de sus actos, pensar antes de actuar, no forman parte de su repertorio de conductas. La maduración del lóbulo frontal, junto con unas pautas explícitas de aprendizaje, harán que el niño vaya modelando su conducta y que aprenda que hay otros matices. Mi madre me dice que tenga paciencia, que le ignore cuando está tan rabioso, que yo de pequeña también pillaba berrinches, pero yo no me lo creo. Como los de mi primo, seguro que no. Como en cualquier otro aprendizaje, a algunos niños les cuesta más aprender a regular su conducta. Las rabietas se prolongan más, los castigos no sirven para que el niño consiga portarse mejor y los hábitos de cada día hay que repetirlos muy a menudo. Para los padres, educar a estos niños puede resultar muy difícil y a menudo se necesita el consejo de un especialista. Bueno, vuelvo con mi primo. Tener paciencia, no gritarle, ignorarle si chilla. Y sobre todo, me han dicho que he de felicitarle cuando se porte bien. Una información. Bien. Fíjense que todos estos trastornos, inclusive los del comportamiento, pues se hacen evidentes en los trastornos de aprendizaje. Porque una persona, un niño que tiene dificultades con respecto a su conducta, a que no tienen el autocontrol, pues también van a tener problemas de aprendizaje. En donde está la magia del manejo de estos trastornos de conducta, pues en las normas, en el establecimiento de los acuerdos, de las normas establecidas en la casa por parte de los padres, los límites, lo que se les permite hacer y lo que no se les permite hacer. Entonces, en la medida que los niños van aumentando en su edad, el manejo que tienen, si no existen las normas, pues lógicamente no van a tener pautas de comportamiento. ¿Por qué? Porque tampoco tienen pautas con respecto a lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. Entonces, no, o sea, aprenden simplemente a hacer su voluntad, a hacer lo que se les antoje y ya. Entonces la dificultad, como yo les he dicho en otras ocasiones, la dificultad no es del niño. Ahora es del niño, pero a partir de unas pautas de crianza totalmente disfuncionales por parte de los padres. Entonces, en la medida que el niño va creciendo y va madurando ese desarrollo cerebral, pues en la medida que nosotros, los padres o los educadores, los psicólogos educativos, estamos trabajando en eso, pues seguramente el niño va a adquirir ese autocontrol. Y pues lógicamente a mayor autocontrol, pues entonces vamos a tener que el niño no se va a distraer, no va a molestar, no va a tener esa serie de comportamientos negativos y el aprendizaje pues lógicamente va a ser mucho más favorable. Ahora, este otro lo vamos a escuchar. Esto es muy difícil, me va a explotar la cabeza. El cálculo y las matemáticas requieren una compleja actividad mental. Intervienen la memoria, el lenguaje, la atención, las funciones ejecutivas y la habilidad visoespacial. En la mayoría de las personas el sentido numérico es innato. Luego es necesario aprender a contar, decir los números e ir creando la recta numérica mental. Con el entrenamiento nos hacemos cada vez más expertos y somos capaces de manipular cifras mayores. Algunas personas presentan dificultades para procesar las cantidades, no poseen el sentido numérico innato y tienen lo que se llama discalculia. Algunos niños con dislexia y TDAH también tienen dificultades en el cálculo. Ser consciente de ello nos permitirá ayudarles con programas de reeducación adecuados. Este problema me tiene que salir. Siempre me agobio con las mates, pero después me salen. Si al menos me sirvieran para algo, me lo tomaría de otra manera.
Las matemáticas están constantemente presentes en nuestra vida cotidiana, aunque no seamos conscientes de ello. Por ejemplo, cuando vamos a una tienda y queremos adquirir un artículo, debemos calcular el precio, debemos calcular el cambio que nos devuelve el vendedor, comprobar si es correcto. Las utilizamos también a la hora de tomar un autobús o a la hora de buscar una dirección o encontrar una calle. Ya le he encontrado una utilidad a las mates. He invitado a mis amigas a merendar y les he hecho galletas. Vienen 5 amigas, les he hecho 6 galletas a cada una y esta me la como yo. Una información de la unidad de trastorno. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta parte de la calculia? Que pues, es lógicamente una de las dificultades más grandes que tienen los pequeños y los adolescentes cuando se habla del aprendizaje de las matemáticas. Los números siempre han sido como ese coco, como ese monstruo que realmente queremos como evitar. Pero fíjense que acá en esta explicación, en esta pequeña explicación que nos dan, la idea es que realmente le encontremos una funcionalidad mucho más adaptativa, mucho más contextual, mucho más del diario vivir. Y entonces aquí estamos hablando del manejo del constructivismo para sacar las situaciones de aprendizaje numérico para que podamos procesar las cantidades, para que podamos saber qué es lo que voy a comprar, qué cambio me van a entregar, cuál es el peso, qué es lo que debemos hacer. Entonces, en esa manera, o de esa manera, nosotros, al hacer esos cálculos, si lo hacemos de una manera, pues, como muy funcional, como muy de lo que hacemos todos los días, pues seguramente, y lo hacemos de una manera constante, seguramente las áreas del cerebro y pues lógicamente todo lo que tiene que ver con nuestra actitud y nuestra motivación, pues como que nos va a permitir, nos va a despejar nuestra mente y nuestros procesos de aprendizaje se van a hacer mucho más evidentes, vamos a tener mayor facilidad. Y lógicamente no vamos a tener como esa preocupación del aprendizaje numérico, ¿no? De las matemáticas, porque lo que queremos hacer es precisamente quitarle ese concepto de horrorífico, de tenebroso con respecto a las matemáticas. Y para terminar estos audios vamos a escuchar el siguiente. A ver qué nos están diciendo. ¡Ostras! ¿Cómo no he mirado la agenda antes? Si tengo un montón de deberes para mañana y es tardísimo. Los lóbulos frontales del cerebro, mediante las múltiples conexiones que le unen con el resto del sistema nervioso, dirigen las funciones cerebrales. De todas las funciones cognitivas, las ejecutivas son las más complejas y son las que nos permiten tomar decisiones, planificarnos y desarrollar una vida social adecuada. Llamamos funciones ejecutivas a activarse y organizarse para iniciar una tarea. Centrar la atención. Persistir en el esfuerzo. Controlar las emociones. Retener momentáneamente la información. Y analizar y reconducir la acción. Gestionar adecuadamente estas funciones es lo que diferencia al niño y al adolescente del adulto. El lunes me quedé sin patio porque me había olvidado el equipo de gimnasia. Y hoy me han puesto una falta porque no hice los deberes, porque no los había apuntado en la agenda. Pero hoy sí. ¡Qué tarde es! A muchos niños les cuesta enormemente aprender a organizarse, apuntar los deberes en la agenda, cumplir los plazos de entrega de los trabajos. Esforzándose mucho lo llegan a conseguir 2 o 3 días y pese a las reprimendas de sus padres y los profesores vuelven a ser un verdadero caos. Esta dificultad se da en las personas que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad o TDAH. Se ha demostrado que estas personas tienen una alteración en el funcionamiento del lóbulo frontal. Normalmente les es muy difícil seguir las demandas requeridas por el colegio de estudio, planificación, organización.
El tratamiento en la infancia es fundamental para prevenir fracaso escolar, baja autoestima y problemas en las relaciones sociales. Me estoy haciendo un esquema de todo lo que tengo que hacer. Últimamente ando muy despistada. No quiero que me pongan más faltas ni quedarme sin patio. Una información. Y esto genera, pues lógicamente, pues toda una serie de estrategias de planificación y organización que se le tienen que enseñar a los niños desde una temprana edad. De esta manera, pues lógicamente, pues, no va a tener dificultades ni en la casa, en las tareas en la casa, ni mucho menos en el colegio, ¿no? Pero, pues, aprender a organizarse es muy importante. ¿Qué debemos tener en cuenta en este aspecto también? De que las personas que están alrededor del pequeño, pues también tengan como ese comportamiento de organización, porque pues ustedes saben de que todo lo que entra por los ojos, pues se queda allí como aprendido, porque tenemos a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores, a nuestros tíos, que si están viviendo con nosotros, que tienen su cuarto totalmente desorganizado o hacen las cosas de una manera también desorganizada. Entonces, pues, esos aprendizajes pues, no son adecuados, son nocivos para los pequeños y lógicamente no les favorece para aprender a organizarse. Entonces, hay que manejar estas funciones ejecutivas, hay que permitir de que de una manera progresiva adquieran esos hábitos, interioricen esos hábitos de planificación, de organización, para que más adelante, en la medida que vamos organizando todo esto que estamos diciendo, de la planificación y la organización, seguramente estamos preparando un camino mucho más productivo y mucho más funcional en lo que tienen que hacer los pequeños en diferentes contextos y que van a seguir creciendo ya con esos hábitos. Pero si no los han adquirido en una temprana edad, pues lógicamente van a existir muchos estímulos, mucha información alrededor de él, que entonces ya no sabe cómo organizarse. Y por eso se le olvidan las cosas, por eso no revisa la agenda, por eso no hace la tarea, por eso no organiza su ropa, lo que sea. Pero la idea es de que el niño tenga estructurado todo lo que tiene que ver con esos hábitos de planificación para que pueda seguir un horario, para que pueda seguir entonces unos lineamientos comportamentales para que evite, pues, lógicamente, el fracaso escolar y, lógicamente, las sanciones. Hemos visto, pues, varias dificultades que tenemos nosotros en los pequeños cuando hablamos del aprendizaje y que eso, pues lógicamente, les afecta en su entorno, les afecta en su casa, no tienen buenos desempeños en últimas. Y es una responsabilidad de nosotros, es un deber de nosotros, seamos los padres o seamos los adultos responsables de ellos, o seamos los docentes, o seamos los psicólogos educativos, que pues precisamente reconozcamos esos trastornos de aprendizaje para poderlos trabajar. Entonces, voy así a grandes rasgos plantearles a ustedes lo que es el trastorno de aprendizaje o los posibles trastornos de aprendizaje para que ustedes ya después hagan una actividad. Entonces, permítanme, voy a compartir esto con ustedes. Bien. Pregunta, ¿esos videos son sacados de YouTube? Esos son audios. Sí, se pueden conseguir en YouTube. ¿Será que te me haces el favor y me compartes los links? Claro, yo te los comparto ahora. Más tarde, sí. Ok. Listo. Miremos entonces esto, lo que hace referencia a los trastornos del aprendizaje. Hay que entender algo y es de que la parte comportamental en últimas también está fomentando ciertas dificultades en los aprendizajes. Por eso dice acá, un problema de aprendizaje puede causar que algunas personas tengan dificultades aprendiendo. Las destrezas más afectadas son lo que vimos ahorita, lo que tiene que ver con la lectura, la ortografía,
la habilidad de escuchar, porque ellos no tienen esa habilidad de escuchar, porque no siguen normas y son bastante dispersos. El hablar, los problemas del lenguaje, como la dislexia o algo así por el estilo, el procesar información, razonar para determinar qué es lo correcto, qué es lo negativo, y pues lógicamente las matemáticas. Pero lógicamente, si existen los especialistas para trabajar esto, eso quiere decir de que lógicamente ellos pueden progresar, porque para eso están los especialistas que le van a ayudar a los pequeños a salir de toda esta situación. Ellos pueden progresar con un proceso terapéutico bien adecuado. Un problema de aprendizaje se aplica de forma general a los problemas que plantean obstáculos al rendimiento académico o escolar. Cuando nosotros decimos de que el aprendizaje no se da o que tenemos un bloqueo o una falla o un rendimiento escolar negativo, pues precisamente cuando no estoy atento, cuando no hay buenos resultados, cuando no se cumplen los objetivos del ámbito escolar. Cuando uno, y por eso a veces se habla de la evaluación por competencias, o se habla de la evaluación cuantitativa, o se habla de la evaluación cualitativa, precisamente para poder determinar en dónde están los problemas que se presentan a nivel escolar en los pequeños. ¿Por qué no alcanzaron la media y por qué no la superaron? Bueno, entonces, cuando no se alcanzan los objetivos, pues entonces, pues lógicamente estamos hablando de esos problemas escolares, ¿sí? Entonces, hay que empezar a evaluar toda una serie de factores que ya hemos mencionado, entendiendo también, pues, como tenemos que evaluar las capacidades intelectuales de los pequeños, para que podamos determinar dónde está el problema de aprendizaje. Yo no puedo ayudarle a un muchacho, yo no puedo ayudarle a un niño cuando yo no he evaluado muy bien sus problemas de aprendizaje. Cuando yo tengo todo un marco completo, toda una evaluación global de este niño, seguramente voy a poder saber por dónde voy a manejar el proceso de ayuda, el proceso terapéutico para el niño, para el docente, en este caso, o para la familia. ¿Ven? Pero si nosotros no tenemos claro eso, pues lógicamente vamos a fallar en cualquier intento. Y eso, aparte que es desmotivante para nosotros como terapeutas, pues también va a ser muy desmotivante para los padres y para el niño, porque van a tener la idea de que no, este niño no tiene solución. O los padres van a decir, no, nosotros nos hemos equivocado de una manera abismal con la crianza de este pequeño. Cuando no es cierto, no es así. Lo que estamos haciendo mal es la evaluación. Por eso tenemos, y repito, tenemos que evaluarlo de una manera global para poder entender cómo se está presentando o qué está generando estos problemas de aprendizaje. Y acá tener un trastorno de aprendizaje o del aprendizaje significa que un niño tiene una dificultad en una o más áreas del aprendizaje, aun cuando su motivación o inteligencia no estén afectadas. ¿Qué estamos hablando acá? De que la parte comportamental está siendo afectada. De que el niño, por no seguir normas, por no seguir estructuras de aprendizaje, por no seguir un proceso adecuado, pues entonces pues el niño va a tener esa dificultad del aprendizaje. Puede tener toda una motivación, pero es una motivación falsa. Es una motivación que lo hace tener comportamientos disruptivos, ¿no? Y es una persona con mucha inteligencia, pero como tiene una serie de comportamientos de falta de autocontrol, pues entonces, pues lógicamente no pueden conseguir los objetivos académicos y van a ser señalados como los niños problemas, que no se lo aguantan absolutamente nadie, entonces lo sacan del salón y lo mandan para donde el salón de la profesora X o del profesor Y, y entonces
se acostumbran a verlo y los niños, los compañeritos, los pares están diciendo, mira, ya va ese niño, que ese niño se llama Roberto y ese niño es supremamente cansón, ese niño no hace caso, entonces le hacen señalamiento. Ahí no hay problema de motivación, la motivación está mal encauzada. Ahí no hay problemas de inteligencia. Cuando antiguamente, pues eso generalmente pasa cuando son de primero a segundo, que entran a segundo y como ve que no avanza, es que yo no sé si ahorita todavía lo hagan, ¿no? Quién sabe si legalmente ahorita todavía se haga eso. Entonces, como no aprenden, no avanzan, entonces devolvámoslo a primero. Eso generalmente es cuando es de primero a segundo, pero entonces yo no sé si ahorita eso todavía se haga. Pues la cuestión es de que pues, cuando los niños no avanzan y tienen problemas comportamentales, pues por lo general son, si no hay un buen manejo por parte de las directivas del colegio, por parte de los padres de familia, por parte de los docentes y el psicoorientador, pues lógicamente lo que hacen es retirar al niño del colegio. Y lo ponen a buscar colegios y empiezan a pasar por diferentes colegios. Es que no es de colegio, sino de nivel anterior, porque es que, pues sobre todo es de primero a segundo o de pronto a tercero. No, eso es seguido porque las problemáticas que se presentan vienen afectando el comportamiento del niño. Y si no se le ataca la conducta blanco, pues lógicamente la problemática que el niño tiene no va a ser resuelta. Pero no porque el niño no la pueda solucionar. Bueno, de hecho el niño no la puede solucionar. Somos nosotros, los adultos responsables, o los especialistas los que tenemos que ayudarle. Pero si nosotros no lo hacemos adecuadamente, pues lógicamente pues ahí se pierde mucho tiempo y de pronto hasta ni siquiera lo vuelven a tener en el colegio porque es un niño problema y seguramente es un niño que va a terminar con muchos malos hábitos, con muchas mañas, con problemas de convivencia, con problemas con la autoridad, bueno, una gran cantidad de aspectos negativos. Bien. Entonces, esto es lo que plantea con el tema de la motivación de la inteligencia. Pues lógicamente ellos pueden tener una muy buena motivación, pero bien llevada por buen camino. Y tienen una capacidad intelectual, una capacidad de aprendizaje pues absoluta. Pero la gente que está al lado de él no lo sabe manejar. ¿Cómo se manifiesta? Aquí es muy importante tener en cuenta esto. Un niño con trastorno de aprendizaje puede tener algunas, no todas, de las siguientes manifestaciones. Miren las siguientes. Problemas para pronunciar palabras luego de 5 años. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Confundir derecha e izquierda después de haber cumplido 5 años. Todo eso son indicadores de que hay algo que está fallando. Invertir letras, palabras o números después del primero o segundo grado. Dificultad para clasificar objetos por su tamaño o forma o reconocer secuencias. Imagínense si un niño no ha sido estimulado con ninguna de estas actividades, pues lógicamente pues el niño carece de esas habilidades. Dificultad para entender y seguir instrucciones que sí comprenden niños de su edad. Bueno, aquí ya estamos hablando de factores asociados al entorno del pequeño. Dificultad para recordar lo que se acaba de decir o lo que se acaba de leer. Problemas de atención. ¿Sí? Falta de coordinación. Se tropieza o cae con frecuencia, tumba cosas sin querer, por lo que parece torpe o tosco, por lo que puede rechazar hacer actividades manuales como escribir, cortar o dibujar. Este problema es grandísimo porque pues, el niño empieza a dudar de su capacidad, empieza a pensar que es un niño problema, que es un niño complicado, que es un niño difícil, ¿sí? Entonces, por eso se rehúsa, porque sabe que se va a equivocar. ¿Yo para qué lo intento si no voy a equivocar? ¿Yo para qué lo voy a hacer? Mejor no lo hago, mejor me quedo quieto, mejor que me coloque a hacer otra cosa. Y me quedo aquí quieto, yo no salgo. Otro, en niños de primaria, la dificultad para entender el concepto del tiempo también puede ser manifestación de una dificultad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tampoco sigue normas. Porque no sabe, pues, lógicamente los niños no se ponen a pensar tanto en el tiempo, simplemente lo que quieren es que los dejen jugar o que tengan esas actividades que les parecen tan emocionantes para ellos. Entonces lo que hacen es sentir esa como
como esos momentos de satisfacción, de plenitud para ellos, pero pues se les acabó el tiempo, ¿sí? Por eso en los colegios... El recreo, cuando suena la Claro, campana, ya se exactamente. acabó el recreo, Claro, entonces ellos... pero hay algo que no lo saben hacer, no saben pues, respetar como el sonido de la campana, del timbre, con respecto a la terminación de la hora de descanso. En niños de primaria, bueno, el tiempo ya, confundir los signos aritméticos, el más, el menos, el por, o tener dificultades en matemáticas. Entonces, pues, eso es algo que, pues, que afecta frecuentemente a los pequeños. ¿Qué debemos hacer? Y esta es la tarea que yo les voy a dejar a ustedes, ¿sí? ¿Qué debemos hacer para poder nosotros manejar a estos pequeños? Entonces, ahí en el material que tenemos nosotros en la plataforma, hay una... Perdón, yo dejo acá de compartir. Ahí en la plataforma hay unos artículos en donde van ustedes a analizarlo. Elizabeth Pineda, ¿me escuchas, por favor? Elizabeth Pineda. Sí, señor profe. Hola, señorita. Encárgate, por favor, tú de trabajar el tema de disortografía. Disortografía. ¿Cómo manejas tú este trastorno de aprendizaje en los pequeños? ¿Sí? Entonces, vas a mirar el tema de las dificultades de aprendizaje y vas a trabajar entonces esa problemática o ese trastorno de aprendizaje. Disortografía. María Camila. Sí, profe, sí, señor. Hola, María Camila. Su merced, por favor, trabájeme en la discalculia. Ok, profe, sí, señor. Discalculia. Ahí en esas dificultades de aprendizaje te puedes apoyar. Disortografía. Claro, también puedes tú pues, investigar también en otros espacios para el tema de la discalculia. Discalculia. Jessica Vargas. Señor profe. Hola, señorita. Pues vamos a trabajar precisamente el tema del trastorno con déficit atencional, hiperactividad, Jessica Vargas. Vas a trabajar eso, por favor. Ahí está en las dificultades de aprendizaje que se pueden presentar aquí. Diego Suárez. Amigo Diego. La profe. Su hermano. Su merced va a centrarse en el manejo para el tratamiento del autismo, por favor. Hay también en la sesión 11, ahí hay un tema de tratamiento del autismo. Entonces, por favor, mira ese artículo en donde se habla de el autismo. Listo, profe. Ok. Jennifer Gómez. Jennifer Gómez. Sí, señor profe. Señorita, colabórame por favor con los factores teratogénicos. Factores teratogénicos. Que están también Factores, ¿qué, profe? Qué pena. teratogénicos. Factores teratogénicos. Ahí está en la sesión 11 esto que hemos estado hablando. Fíjense que entonces, gracias. Fíjense que entonces lo que estamos haciendo nosotros es mirar con mayor detenimiento los trastornos de aprendizaje que encontramos nosotros en un ámbito escolar. Sitúense ustedes como psicólogos educativos en un contexto escolar.
y que tienen estas dificultades o estos comportamientos en los estudiantes, ¿sí? ¿Cómo los empiezan a trabajar ustedes? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Cómo es el manejo que tendrían ustedes, ¿no? Y los quiero escuchar a ustedes, las personas que mencioné ahorita, para que por favor mañana hagan esa presentación, ¿sí? Para que con base en los artículos que hay allí, que les comenté, pues entonces podamos manejar esta problemática de los trastornos de aprendizaje. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda con respecto al tema de los trastornos de aprendizaje, que era lo que nos correspondía en el día de hoy. No hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes. Todo está claro. Con todo lo que vimos ahorita de la dislexia, de la discalculia. Entonces, vamos a ver mañana, pues, como estos manejos que ustedes van a tener en cada uno de estos casos, ¿no? Yo veré una presentación bien interesante con respecto al manejo que ustedes como psicólogos educativos van a darle al muchacho. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, terminamos por hoy. Bueno, profe, muchas gracias. Ok. Muchas gracias, profe. Nos veremos mañana, muchachos. Mucha suerte. Chao. Buen día, profe. Chao, chao. Mucha suerte. Chao. Gracias.